Vamos a iniciar entonces la clase de hoy, siguiendo un poquitito ya lo que es en la materia de legislación tributaria. Bueno, hoy vamos a desarrollar el contenido, es decir, cuando hablamos de sujetos de la obligación tributaria, estamos hablando de, ustedes se acuerdan cuando nosotros dimos en Derecho Civil, dimos obligaciones. Y cuando hablamos de obligaciones, siempre tenemos que tener sujetos, es decir, la persona que tiene la carga de cumplir algo que es el deudor y la persona que tiene el derecho de exigir algo que es el acreedor. Bueno, entonces hoy en legislación tributaria vamos a hablar justamente de esta parte, ¿verdad? De los sujetos y del objeto de la obligación tributaria. Entonces, como recientemente les mencioné a ustedes, que cuando hay esa obligaciones, pues, es decir, cuando hay un contrato, cuando hay un vínculo entre dos partes, siempre va a haber dos sujetos. Uno va a ser la parte obligada, ¿verdad?, que tiene la carga de cumplir con la prestación debida, y el otro va a tener siempre el derecho a exigir que se cumpla la prestación, es decir, que se cumpla con la obligación. Entonces, siempre tenemos dos sujetos dentro de una obligación, y dentro de la obligación tributaria, en la obligación tributaria, esta situación no es diferente, ¿verdad? Siempre va a haber dos sujetos, que está el acreedor, que es el que tiene derecho a exigir el pago del tributo, y después está el deudor, que es el que tiene que cumplir con el pago del tributo. Bueno, la obligación tributaria, para comenzar de ahí, la obligación tributaria es toda obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. ¿Se acuerdan que nosotros al comienzo, en la primera unidad, hablamos de esa necesidad de que el Estado genere renta, genere ganancia, genere ingreso, como para que pueda tener la disponibilidad y poder invertir eso en obras públicas, ¿verdad? Bueno, y de ahí se origina la obligación tributaria, de esa necesidad de que el Estado crea tributos por la necesidad de generar ingresos, bueno, para poder sostener toda la estructura del Estado. Bueno, entonces de ahí se da el origen de la obligación tributaria. Y como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos, surgen obligaciones entre los contribuyentes y la administración. Es decir, como consecuencia de esa obligación tributaria, es decir, del pago del tributo, hay pues un vínculo, ¿verdad? Hay una obligación tributaria que es pagar el tributo. Bueno, y de ahí se da un vínculo entre dos partes. Y las partes van a ser, en este caso, los contribuyentes y la administración, que es el Estado. Bueno, esto quiere decir que hay una relación, ¿verdad?, entre el obligado del tributo y la administración o el Estado. Por lo tanto, el Estado es el competente para reclamar el pago del tributo. Y el objetivo del pago de los tributos es que el contribuyente, de acuerdo con su capacidad económica, que nosotros, según la ley 125, ¿verdad?, y nuestra legislación tributaria habla de capacidad contributiva, que es lo mismo de capacidad económica. Bueno, entonces el objetivo del pago de los tributos es que el contribuyente, de acuerdo con su capacidad económica o su capacidad contributiva,
sufrague los gastos, es decir, pague los gastos necesarios para el mantenimiento de la estructura e instituciones del Estado. Entonces, se origina esa obligación tributaria. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que sacar, hablando en palabras sencillas, en palabras corrientes y comunes, el Estado tiene que sacar plata de algún lado, tiene que generar plata para que pueda invertir eso. Si no, no va a poder hacer frente a todas las necesidades de salud, educación, etc. Bueno, y como consecuencia de esa obligatoriedad de pagar tributo para sostener el Estado, hay una vinculación entre el sujeto que está obligado a pagar el tributo, que es el contribuyente, y el Estado, que es el acreedor. Bueno, y el objetivo viene a ser el pago de los tributos que va a tener a su cargo el contribuyente de acuerdo a su capacidad contributiva, es decir, de acuerdo a su capacidad económica, que yo ya les había dicho que eso consiste en el que tiene más va a pagar más, el que tiene menos paga menos. A eso se llama capacidad contributiva. Entonces, ese contribuyente va a sufragar los gastos necesarios para poder mantener la estructura del Estado. Bueno, y el cumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva, el incumplimiento de todo lo que estábamos hablando acá, conlleva una sanción tributaria. Es decir, el hecho de no cumplir con la obligación tributaria, no pagar el tributo, genera una sanción tributaria que a veces inclusive lleva a la indisposición de los bienes, es decir, es como una sustracción de los bienes, ¿verdad? Se embargan los bienes, ya sea un bien inmueble, generalmente un bien inmueble por falta de pago de tributos, ¿verdad? Entonces hay una sanción tributaria y aparte de eso, a veces termina con la sustracción de ese bien por incumplimiento de la obligación tributaria. Bueno, entonces tenemos acá, consecuentemente, el sujeto activo. Consecuentemente, por la vinculación que hay, ¿verdad?, de la obligación tributaria, tenemos el sujeto activo. Entonces, ¿quién es el sujeto activo? Le podemos llamar sujeto activo, le podemos llamar acreedor. Es la misma cosa como en obligaciones, ¿verdad? Bueno, y el sujeto activo es el que tiene el derecho de exigir el pago de la obligación, que es el tributo. Ente público acreedor en una relación jurídico-tributaria con facultades para exigir cobro a los contribuyentes. Y es el órgano estatal titular del crédito, quien como acreedor tiene el derecho de exigir el importe del tributo y este debe integrar necesariamente la estructura estatal. Viene a ser entonces el Estado de los municipios, el sujeto activo. Bueno, el derecho del sujeto activo de la obligación es el de exigir la prestación en que va a consistir en el pago del tributo, ¿verdad? Bueno, en síntesis, el sujeto activo viene a ser el acreedor. Como hay una obligación, siempre hay un vínculo, entonces hay un sujeto activo y el sujeto activo es el acreedor. ¿Y quién es el acreedor? El que tiene el derecho de exigir la prestación debida, que es el pago del tributo. Es decir, el sujeto activo es el que va a exigir que se pague el tributo. ¿Quién es el sujeto activo? En el derecho tributario, el Estado o la administración pública, ¿verdad? Entonces, el Estado y los municipios. Bueno, ¿y quién es el sujeto activo? Consecuentemente, el sujeto pasivo. Bueno, el sujeto pasivo es el deudor. Y viene a ser el obligado a dar la cantidad de dinero en que se concreta la prestación objeto de la obligación tributaria. Es decir, es la persona, ¿verdad?, que va a tener que pagar
el tributo. Entonces, el sujeto pasivo puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Entiendan bien esta parte. La persona física somos nosotros los que tenemos signos de humanidad, ¿verdad? Juan, Pedro, Cristina, Natalia, ¿verdad? Nosotros, personas físicas con existencia visible que tenemos signos de humanidad, y están las personas jurídicas que no existen concretamente, es decir, no existen como nosotros, no tienen signos de humanidad, pero sin embargo existen como personas o como entes susceptibles de ser titular de derechos y obligaciones. Entonces, ellos no existen visiblemente, pero sin embargo son titulares de derechos y por lo tanto también deben cumplir con ciertas obligaciones, y que son las sociedades en general, las empresas, ¿cómo se le llama también? A ver, las cooperativas, las empresas, las sociedades en general, ¿verdad? Bueno, entonces ellos no existen concretamente, pero sin embargo, cuando adquieren personería jurídica, ellos tienen un patrimonio aparte, ellos tienen que pagar tributos también, etcétera. Bueno, entonces, el sujeto pasivo puede ser una persona física o jurídica que está obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como responsable último del impuesto, y atiendan bien esa parte también, ya sea como responsable último del impuesto o como contribuyente. Una cosa es responsable y otra cosa es contribuyente. Ya vamos a ver más adelante también. Bueno, esta figura es el deudor frente a la administración pública, ¿verdad? Ya que ha generado el hecho económico o el hecho generador, como también se le llama. Es decir, nosotros le llamamos la ley 125/91, siempre se refiere al hecho económico como el hecho generado. Entonces, el deudor es el que ha generado el hecho generador, el hecho económico, por el cual va a surgir la obligación del pago del tributo, y ya vamos a ver en qué consiste el hecho generado. Bueno, les voy adelantando ya entonces. Bueno, el hecho generador viene a ser esa circunstancia que hace que se origine la obligación de pagar tributos. Es decir, si yo tengo un vehículo automotor, yo voy a tener que pagar mi debida habilitación, un tributo. Si yo tengo un inmueble, ¿verdad? Yo tengo una casa, un inmueble, a veces no tengo una construcción dentro de ese inmueble, le decimos terreno, bueno, tengo un terreno, yo voy a tener que pagar impuesto inmobiliario. Si yo no tengo terreno, si yo no tengo casa, no soy propietaria de una casa o de un terreno, o no tengo un vehículo automotor, entonces yo no tengo la obligación de pagar tributos. ¿Entienden? Eso es hecho generador, es la circunstancia que hace que se origine la obligación de pagar tributo. Si yo no tengo entonces vehículo, yo no voy a pagar tributo, yo no voy a pagar habilitación, yo no tengo vehículo. Si yo no tengo un terreno, no tengo una casa, yo no voy a pagar impuesto inmobiliario, entonces yo no voy a pagar tributo. Si yo no me dedico a la actividad industrial, comercial o de servicio, ¿verdad? Yo no genero una renta dedicándome a las actividades comerciales, industriales o de servicio, yo no voy a pagar IRASIS, ¿verdad? Eso es el hecho generador, ya sea la circunstancia, la renta o el patrimonio que uno tiene para originar la obligación de pagar tributo. Bueno, entonces, el sujeto pasivo es la persona física o jurídica que debe cumplir con la obligación tributaria porque ha generado, porque cumplió con el hecho generador, porque ha generado el hecho económico
por el cual va a surgir su obligación del pago del impuesto. No va a haber sujeto pasivo, entonces, si no se cumple o si no se genera ese hecho económico o esa circunstancia económica. Bueno, entonces la persona, vamos a sintetizar esa parte, viene a ser la persona física o jurídica que tiene la obligación de pagar el impuesto que es establecido por la ley. La actividad que designa la ley como materia imponible se considera como generador de impuestos. Entonces, cuando hablamos de sujeto pasivo, el sujeto pasivo no es cualquier sujeto pasivo. Va a haber sujeto pasivo, va a haber persona obligada, va a haber deudor, si es que generó el hecho económico, si es que cumplió con el hecho generado. Si no cumplió, entonces no hay sujeto pasivo y por lo tanto no hay obligación tributaria. ¿Entienden? Bueno, ahora, este sujeto pasivo, una vez que cumplió con el hecho generador, se clasifica otra vez en contribuyentes y responsables. Por eso cuando hablamos de sujeto pasivo estamos hablando de persona física o persona jurídica. Que al final viene a ser el contribuyente, perfecto, o el responsable, les dije. Bueno, entonces este deudor, ¿verdad? El que tiene que cumplir el tributo, se vuelve a subdividir en contribuyentes o responsables, es decir, dos son los sujetos pasivos. A ver, bueno, me cortan nomás si es que se están confundiendo, ¿está bien? Bueno, dentro del sujeto pasivo se distinguen distintos sujetos dependiendo de la naturaleza de la responsabilidad. Está entonces el contribuyente y está el responsable. Estos son los sujetos pasivos. O sea, nada más es la clasificación de los sujetos pasivos. Y graben bien porque se vuelve a subdividir más adelante. Bueno, entonces, el contribuyente es el responsable por una deuda propia. Es la persona que es designada por ley para cumplir con la obligación tributaria. Bueno, Cristina es propietaria de un inmueble, es propietaria de un terreno, entonces Cristina Vargas debe pagar impuesto inmobiliario. Yo soy contribuyente, yo soy la propietaria de ese inmueble, yo soy la propietaria de ese terreno, entonces soy la obligada principal. Yo soy contribuyente. Entonces, es la persona sobre quien recae la obligación económica para el pago del tributo. Ahí no hay ningún problema. Yo soy contribuyente. Si es que soy propietaria de un vehículo automotor o si soy propietaria de un inmueble o si tengo algún patrimonio para generalizar. Bueno, y el responsable, como dice su nombre, es el responsable por una deuda ajena. Es decir, no recae, el responsable no es el obligado directo del pago del tributo. No es el que generó el hecho económico. No soportará la carga económica del tributo y posteriormente tendrá derecho a resarcirse del contribuyente, aunque sin los privilegios que la ley le confiere al sujeto activo para el cobro del tributo. Bueno, el responsable no viene a ser el que realizó o el que generó ese hecho económico para que se origine la obligación tributaria, para que se origine el tributo, sino que lo dice su nombre, es el que va a responder por una deuda ajena, es el que tiene que cumplir con la obligación tributaria, pero cuya obligación es ajena.
Ese es el responsable, no es el obligado directo, pero sin embargo es el responsable por deuda ajena. Y acá vamos a ir aclarando un poquito más el panorama. Son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben realizar el pago del tributo por disposición expresa de la ley. Es decir, el sujeto pasivo de la obligación está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, no por la realización del hecho generador, como ya les dije, sino por la obligación que emana de la ley por tener alguna intervención en la concurrencia del hecho generador. Los responsables tributarios responden del pago de la deuda siempre que no lo haga el obligado principal. Es decir, los responsables del tributo, que también son sujetos pasivos, responden, es decir, van a pagar la deuda, van a pagar el tributo, siempre que no lo haga el obligado principal. Además de los sujetos pasivos, que son los deudores principales de los tributos, la ley puede declarar responsables de la deuda tributaria a otras personas. Es el caso nada más de los responsables, ¿verdad? Entonces, los responsables tributarios son aquellos que van a cumplir con el tributo, que van a pagar la deuda tributaria porque el obligado principal no lo hace. Y acá tenemos otra vez una clasificación, gente, de los responsables. Lo que vamos a ir construyendo entonces. Tenemos sujeto activo, no hay ningún problema, el Estado siempre. Sujeto pasivo, que puede ser, bueno, sujeto pasivo en síntesis viene a ser el que tiene que cumplir con el tributo, ¿verdad? Bueno, pero el sujeto pasivo se divide o se clasifica en contribuyentes, que es el obligado directo. Es decir, la persona que hizo que se genere el hecho económico. Bueno, y los responsables, que no son los obligados principales, pero que sin embargo van a hacer frente al pago del tributo porque no lo hizo el obligado principal. Bueno, entonces estos responsables se vuelven a clasificar en responsables solidarios, en responsables subsidiarios y en responsables sustitutos. Entonces hay responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria y responsabilidad sustituta. ¿En qué consiste cada uno? Vamos a mentalizarnos nomás, ya que el responsable es el que va a pagar la deuda de otro. Pero en el caso de la responsabilidad subsidiaria, el representante responde en el caso que el contribuyente no hubiere cumplido con la obligación tributaria. Es decir, se le reclamó al obligado principal, ¿verdad?, al que generó el hecho económico, pero sin embargo no lo hizo. Entonces, si no cumplió el obligado principal, entonces el responsable subsidiario tiene que hacer frente a la deuda. Y acá, por ejemplo, este está mal. Este tiene que ser subsidiario, gente. Voy a arreglar después. Este es subsidiario, no es solidario. Bueno, esto es en vivo. Entonces, y si este no cumple, entonces el obligado principal o el contribuyente no cumple, entonces debe responder el responsable subsidiario. Bueno, la responsabilidad subsidiaria
generalmente se da en los casos de los directores, gerentes y representantes de la sociedad en general. Es decir, la sociedad, ustedes saben que la persona jurídica es el responsable directo del cumplimiento de la obligación tributaria, es decir, de pagar el tributo, pero no lo van a hacer porque ellos no pueden ir personalmente a pagar el tributo. No, ellos solamente son titulares de derechos y obligaciones, pero ejercen esos derechos y esas obligaciones a través de sus representantes, que son los directores, gerentes o administradores, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sociedad, SA, SRL, qué sé yo. Entonces, en ese caso se da esa responsabilidad subsidiaria. Y acá, por ejemplo, establece ya el artículo 182 de la ley 125 se refiere a esa responsabilidad subsidiaria de los representantes. Los representantes, entonces, de la sociedad en general tienen esa responsabilidad solidaria. La sociedad no va a cumplir con esa obligación tributaria, lo van a hacer los representantes legales y voluntarios. Bueno, entonces, los representantes legales y comenzando acá en esta parte, dice la responsabilidad subsidiaria de los representantes. Los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia de sus funciones respecto de normas tributarias serán subsidiariamente responsables de las obligaciones por concepto de tributo que correspondan a sus representados. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubiera actuado con dolo, en cuyo caso la responsabilidad será ilimitada. Bueno, entonces, para el caso de los representantes legales, ellos son subsidiariamente responsables de la obligación, es decir, del pago del tributo, porque son los responsables o los representantes de las sociedades. Bueno, ya los responsables sustitutos, los responsables sustitutos son aquellos, bueno, el responsable sustituto es aquel que debe liquidar y pagar la obligación tributaria en sustitución del contribuyente. Su nombre lo dice, ¿verdad? Liberando a este de dicha responsabilidad sin perjuicio del derecho a resarcimiento. Son aquellos, como bien lo indica su nombre o su denominación, reemplazan al contribuyente en su rol de sujeto obligado. El representante, en este caso, lo desplaza al contribuyente y ocupa su lugar. Se dan los casos de los agentes de retención. Bueno, ¿y quiénes son los agentes de retención? Son aquellas personas naturales o jurídicas autorizadas por ley para efectuar la retención o la percepción del tributo correspondiente. Asimismo, se han estipulado las obligaciones que estos agentes deben cumplir y las sanciones por incumplimiento de las mismas. Es decir, cuando hablamos de responsabilidad sustituta, es cuando el responsable viene a reemplazarle ya al obligado principal, que es el contribuyente. Y sería es como el caso del pago de las cargas sociales, que es el IPS, ¿verdad? En el caso de los empleadores y los empleados o los trabajadores. El empleador paga, ¿verdad?, un porcentaje y también el otro porcentaje lo paga el trabajador. Es decir, el empleador le descuenta un porcentaje al trabajador. Aparte que por su parte, el empleador va a tener que cumplir, va a tener que pagar, también ya retiene del trabajador, ¿verdad?, un porcentaje también
para posteriormente cumplir con esa carga social. Pero en el caso mismo, ese sería como una responsabilidad sustituta. Pero en el caso en el derecho tributario, cuya base es la ley 125/91, no utiliza esta figura. Es decir, sí en el caso de los empleadores y los trabajadores, ¿verdad?, para las cargas sociales, pero para una carga tributaria todavía la ley 125/91 no utiliza esta figura de la responsabilidad sustituta. Bueno, y la otra responsabilidad viene a ser la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, y es la más común, se da cuando el sujeto activo puede exigirle el cumplimiento de la obligación tributaria, ya sea al deudor o al responsable solidario. Es decir, el responsable solidario ya se encuentra junto con el deudor para responder por la carga tributaria. Y la ley 125 aplica este tipo de responsabilidades, es decir, existen los responsables solidarios. Entonces, responsabilidad solidaria es aquella responsabilidad que se da cuando el sujeto activo puede exigirle la totalidad del cumplimiento de la obligación tributaria al responsable o al deudor, indistintamente, en cualquier momento. No necesariamente tiene que exigirle primero al deudor para posteriormente exigirle al responsable, no, indistintamente, porque se encuentra junto con el deudor principal, el responsable, cuando hablamos de responsabilidad solidaria. Bueno, entonces, y acá está escrito, el responsable solidario se encuentra junto con el deudor para responder por la carga o por la deuda tributaria. Y la ley 125/91 se refiere a esta responsabilidad solidaria en este caso. Los adquirentes de casas de comercio, ellos tienen responsabilidad solidaria, es decir, son responsables junto con el deudor principal de la carga tributaria, según se da el caso. Acá tenemos. Y dice, los adquirentes de casas de comercio y demás sucesores en el activo y pasivo de una empresa, en general deberán requerir el certificado de no adeudar tributos para efectuar la adquisición. En caso de no hacerlo, o cuando el certificado tuviera alguna observación, serán solidariamente responsables de las obligaciones por concepto de tributos, intereses o recargos y multas de sus antecesores. Esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieran actuado con dolo. La responsabilidad cesará al año a partir de la fecha en que la oficina recaudadora tuvo conocimiento de la transferencia, presumiéndose esta a partir de la solicitud del certificado de libre de deuda. Bueno, es decir, cuando yo voy a adquirir una casa de comercio, necesariamente debo requerirle el certificado de cumplimiento tributario, como nosotros decimos comúnmente, ¿verdad? Es decir, el certificado de no adeudar tributos. Porque si yo adquiero así nomás, sin solicitarle ese certificado de no adeudar tributos, entonces yo soy responsable solidario. Entonces, es decir, el Estado me puede requerir a mí como adquirente el cumplimiento de la obligación tributaria, es decir, el cumplimiento del tributo,
sin que directamente le solicite primero al anterior propietario de esa casa de comercio. Entonces, ahí se da el caso de la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, dice, se encuentra junto con el deudor responsable, ¿verdad?, para el cumplimiento de la obligación tributaria. Entonces, si yo no pedí el certificado de cumplimiento tributario o de no deudar tributo, lo siento mucho, soy responsable solidaria con el contribuyente principal, es decir, con el anterior propietario de esa casa de comercio. Bueno, entonces ahí terminamos lo que son los sujetos pasivos. Sujeto pasivo, contribuyente, responsable solidarios, subsidiario y sustituto. Sustituto es el que no aplica todavía la ley 125/91. Bueno, ¿y cuál es el objeto de la obligación tributaria? El objeto de la obligación tributaria es pagar el tributo. Eso es lo que persigue la obligación tributaria. Ese es el objeto, pagar el tributo. Porque se realizó el hecho generador. Yo tengo un auto, yo tengo un terreno, yo tengo que pagar tributo. Ese es el objeto de la obligación tributaria. Y otra cosa es el objeto del tributo. Y cuiden bien esta parte. Objeto de la obligación tributaria es pagar el tributo. Ese es el objeto. Sin embargo, el objeto del tributo es el hecho generador. Si yo no tengo auto, si yo no tengo terreno, si yo no tengo casa, no hay hecho generador, entonces no hay tributo. Es un juego de palabras, pero una cosa es objeto de la obligación tributaria. Por eso es que hice tanto hincapié acá al comienzo. Bueno, el objeto de la obligación tributaria es pagar el tributo. Pero el objeto del tributo, es decir, no va a haber tributo si es que no hay hecho generador, si es que no hay consumo de mercadería, si es que no hay patrimonio, si es que no hay renta, si no me dedico a una actividad, si mi actividad industrial, comercial o de servicio no me genera renta o no realizo esa actividad y por lo tanto no me genera renta, si no tengo un inmueble, si no tengo un auto, no tengo un patrimonio en general, no hay hecho generador y por lo tanto no hay tributo. Entonces, el objeto del tributo es esa circunstancia o es ese presupuesto que una vez realizado hace que se genere la obligación de pagar tributo. Si es que ustedes tienen alguna duda, gente, tenemos un minutito, ustedes me pueden consultar. Yo sé que se dio una pequeña duda acá en la última parte. Eso me pueden consultar en el foro o me pueden enviar un mensaje y podemos aclarar eso. Ahí lo que generalmente hay vamos a decir una confusión, una pequeña confusión porque es como un juego de palabras, pero leyendo un poco más, ustedes se van a fijar. No va a haber tributo, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. El objeto del tributo es el hecho generador, es decir, no hay tributo si es que no hay circunstancia o si no se genera el hecho económico. Y el objeto de la obligación tributaria, una vez que se generó el hecho económico, entonces hay tributo. Yo tengo ese bien, entonces hay tributo y por lo tanto hay obligación tributaria. Y el objeto de la obligación tributaria es pagar el tributo. Bueno, no sé si es que les confundí más.
¿O quedó un poco más claro ahí? Quedó claro, profe. Ya entendimos. Perfecto. Bueno, entonces les espero a ustedes también si es que podemos, si es que tienen alguna duda, ahí en el foro, ¿está bien?